Buenas noches, gracias por la oportunidad de expresar algunas de mis ideas sobre cómo podemos interpretar religión del pasado. Voy a presentar la idea de que podemos usar una perspectiva científica basada en un modelo etnológico y modelos biogenéticos de la religión. Esta presentación será basado en este artículo de Journal of Archaeological Method and Theory, donde he presentado muchos más detalles sobre esta perspectiva y lo que he encontrado. ¿Cómo podemos interpretar artefactos del pasado? Artefactos de religión y ritual son normalmente considerados imposibles de interpretar porque no tenemos el contexto. Las creencias no son depositadas en la arqueología y normalmente arqueólogos usan una analogía etnográfica que usa otra cultura como un modelo para interpretar una cultura que no conocemos. Pero este tiene problemas porque no sabemos si las culturas son iguales hasta que la idea de que religión es algo ideológico de creencias culturales impide la aplicación de modelos de una cultura para otro. Yo voy a presentar una alternativa, la analogía etnológica y estructuras biogenéticas como bases de religión. La idea de etnología es un estudio transcultural que presenta patrones de conducta que son empíricas y no sujetos a las interpretaciones tanto como analogía etnológica. Esta idea de estructuras biogenéticas es bien indicado porque religión y muchas de las características son fenómenos transculturales. ¿Por qué? ¿Cómo explicar este fenómeno transcultural de religión? Bases biogenéticas de ritual, de cura y de conciencia. Entonces, la organización de esta presentación va a comenzar con una breve presentación de un estudio transcultural de ritualistas que indica tres categorías principales de ritualistas: curanderos chamanísticos, sacerdotes y bruxos. Y voy a presentar una idea de un modelo biogenético combinado con fases de evolución social para explicar varios tipos de religión, comenzando con la idea de estados alterados de conciencia y cura como base de curanderos, o parentesco y jerarquía social como base de sacerdotes, y la persecución de grupos incorporados o subordinados como base de brujos. Y vamos a ver una evolución biológica y social en el chamanismo como basado en la evolución de la capacidad de ritual, los efectos de estados alterados de conciencia y ciertos tipos de experiencias y creencias religiosas derivados de nuestra psicología evolutiva. ¿Qué es el chamanismo? Eliade caracterizó chamanismo como alguien que entrar en éxtasis para comunicar con espíritus para la comunidad. También él mencionó otras características: ceremonia dramática por noche usando el canto o baile, el tambor, tipos de experiencias particular como el vuelo del alma, viaje a varios mundos inferiores, superiores, usando esas experiencias para adivinación y para curar, y trabajar con animales aliados como fuentes de poder, y enfocado en curas con recuperación de almas perdidos o robados y la extracción o eliminación de influencias malas. El problema del chamanismo ha sido notado por muchos años. Es un fenómeno solo de sabiduría, una categoría émica estrictamente cultural que no debe ser aplicada a otras culturas, o son en realidad características transculturales. Es una fenómena ética, una entidad empírica. O puede ser que el chamanismo es simplemente una invención postmoderna. ¿Cómo podemos resolver este dilema? Conciencia, investigaciones transculturales. Entonces, en este libro, Shamans, Priests and Witches, publiqué
mis estudios sobre ritualistas transculturales usando o Standard Cross Cultural Sample com 47 sociedades que tinha 115 ritualistas. Eu usei 98 variáveis, agora tem disponível 236 variáveis neste repositório de Mendeley. As áreas dos variáveis, brevemente, como foram selecionados e formados estes ritualistas, quais foram suas fuentes de poder sobrenatural, as técnicas que usam, vários tipos de atividades mágico-religiosas, cura, adoração, vários tipos de cura, adivinhação, purificação, etc. E os contextos e motivos de los ritualistas, porque era uma relação de cliente ou era um tipo de função pública, e quais foram as características sociais e poderes políticos desses praticantes, características de seus grupos sociais e profissionais e os tipos de alterações de consciência que usaram. Resultados de análise de grupos revelou 3 tipos principais de ritualistas: um tipo dividido, curanderos xamanísticos, um complexo curandero e o médium, e o complexo curandero dividido em 3 grupos: xamã, era o nome que eu apliquei, xamã curandero ou xamã agrícola curandero, os médiums, e luego sacerdotes e o hechicero brujo. Estes tipos de praticantes compartilham vários tipos de características indicados por la relación entre los procesos de selección y formación de la ritualista y sus funciones. Los curanderos xamanísticos eran seleccionados por visiones, sueños, visitas por espíritus, hasta un procura de visión. Usaron alteraciones de conciencia para hacer cura y adivinación. O sacerdote era seleccionado por sucessão social, descende do pai para filho, ação política, eles usam poder político e legislativo e fazem ritos agrícolas e para proteção e adoração. E o brujo era ritualista que recebia sua posição por adscrição social. Outras pessoas acusaram a ele a fazer coisas malas e também era pensado que poderia haver conseguido esta habilidade de fazer mal por herência biológica. Solo fazem atividades malévolas e são sem poder político e frequentemente são matados. Então, a ritualista tem certas relações com o tipo de sociedade. Começamos por aqui embaixo, onde dizemos que os xamanes são pessoas que existem em sociedades foragerador, sem agricultura intensiva e sem guerra. Curandero, xamã, o xamã curandero ou xamã agrícola, sociedades agrícolas intensivas com integração política só local. Curandero em uma sociedade com integração política hierárquica e com guerra para recursos. O médium também em sociedades com integração política hierarquial e com guerra para cautivos, frequentemente os médiums mesmos. E os sacerdotes, sociedades com agricultura intensiva, integração política, e o hechicero brujo também, agricultura intensiva, integração política, pero integração da comunidade bajo. Então, podemos organizar todas estas ideias em uma só apresentação aqui. É decir, que quando temos um tipo de praticante, xamã ou complexo curandero, com 2, chegamos a ter complexo curandero, sacerdote, com 3, complexo curandero, sacerdote e médium ou brujo.
y con 4 tipos: curandero, medium, brujo y sacerdote. Estos 3 tipos corresponden a una complexidad más alta: agricultura intensiva, jerarquía política, estratificación social. Entonces, 3 tipos de selección, funciones, 4 configuraciones de practicantes, ritualistas y ciertos tipos de condiciones sociales. Entonces, eso me lleva a interpretar las funciones de religión como el siguiente. Primero, tenemos los curanderos chamanísticos, que son parte de todas las sociedades universales que usan lo que ha llamado magia, rituales para alteraciones de conciencia, para cura y adivinación. Y sacerdotes hacen lo que es convencionalmente entendido como religión, adaptaciones para adorar ancestros. Hacen ritos agrícolas, sacrificio, adoración y protección. Y el hechicero brujo, la magia malévola, causar enfermedad y muerte, y es un proceso de hacer persecución y eliminación de sectores oprimidos de la sociedad, o en particular los líderes de estos sectores. Entonces, los universales, los curanderos chamanísticos, rituales comunitarios, estados alterados de conciencia, cura ritual y el mundo espiritual, el animismo. ¿Por qué estos practicantes y sus actividades son universales? Bueno, mi idea es que porque es bases biológicas. Ritual es un lenguaje del cerebro antiguo. Es una actividad análoga a las capacidades usadas por animales para comunicar y organizar sus sociedades. Para los humanos también. Las alteraciones de conciencia son un tipo de modulación e integración psicofisiológico que presentan información en un simbolismo visual. La cura es una respuesta ritual que provoca procesos endógenos de cura, integración psicológica y provoca un equilibrio biológico que produce cura. Y los espíritus son manifestaciones de la integración de las inteligencias innatas. Son estructuras psicofisiológicas que permiten a inconsciencia ser elevado a conciencia y presentar ciertos tipos de información. Entonces, características de los chamanes: sociedades cazadores, exhibiciones grupales nocturnas donde cantan, bailan, usan tambores, tienen experiencias visionarias, típico o vuelo de la alma o viaje de la alma, controlan animales y los espíritus de los animales hasta que creen que estos chamanes pueden transformarse en un animal para hacer cosas. Su formación es a través de experiencias de muerte y renacimiento, y hacen curación de la alma perdida, de la brujería. También son capaces de hacer actos malévolos, brujería, y al contrario, ayudan en encontrar los animales en la casa. Los chamanes agrícolas son un poco diferentes, pero son un poco bastante similares a los chamanes de las sociedades cazadores, pero se encuentran en esas sociedades con agricultura intensiva, hacen rituales con los sacerdotes para mejorar agricultura, hacen sacrificio de animales, forman grupos profesionales y dentro de estos grupos tienen especialización de actividades profesionales. Curan un tipo de doença, no otro, hacen sacrificios, hacen adivinación, diagnóstico, etc. Y normalmente los rituales de cura son privados con clientes, no son rituales colectivos. Diferencias entre curanderos y chamanes.
Otra vez, rituales agrícolas, sacrificio de animales, grupos profesionales, estados alterados de conciencia limitada. No tienen control sobre los espíritus, pero tienen poder económico, político y tienen relaciones con dioses, no con espíritus de los animales. Sus sistemas de adivinación son sistemas materiales, como las cartas tarot o, por ejemplo, usar cosas como o I Ching. Otra cosa, consultar una cesta de objetos para hacer adivinación. Y lo que curan son hechizos y hacen tipo de exorcismos contra posesión. Y los rituales de cura son con clientes, no son colectivos. Las diferencias de los mediums, también sociedades complexas. Mediums principalmente son mujeres de clase baja, comienzan su formación tarde en la vida, durante la primera parte de adulta, tienen relaciones con espíritus superiores, dioses, particularmente espíritus varones, son poseídos por espíritus involuntariamente y muestran en su conducta tremores, convulsiones, actos compulsivos y después disociación y amnesia. Sus funciones en la cura por exorcismo, pero también pueden hacer ciertos tipos de protección contra espíritus y son sobre todo sobre la magia malévola de los brujos. Los sacerdotes, ellos son normalmente seleccionados por herencia social. A más alta posición normalmente pasa de padre para hijo. Son normalmente solo hombres de alto estatus social con poder moral, político, legislativo y hacen rituales colectivos particularmente para el culto agrícola y también para protección de la sociedad. En estos rituales hacen varios tipos de sacrificio de animales y grandes fiestas de comer. En estas ofrendas de sacrificio de animales, el espíritu del animal va para los ancestros y dioses y el pueblo come el carne de este animal. Actividades de los sacerdotes tienen pocas indicaciones de alteraciones de conciencia, pero sí tienen en el consumo de alcohol y grandes bailes, cantos, etc. Mas no parece ser importante esta idea. Solo en las sociedades más simples con sacerdotes tienen indicaciones de que sí, ellos también hacen rituales para experimentar alteraciones de conciencia. ¿Cuál es el origen del sacerdote? Creo que Orígenes de Religión, mencionado por Durkheim, explica exactamente el sacerdote. Es en el totemismo de clan que encontramos el origen de religión. Estos rituales colectivos anuales, particularmente el clan, es para el culto del tótem. Y como Durkheim habló, procesos para la formación de la sociedad. Entonces, los sacerdotes hacen rituales más que una vez por año, pero normalmente es en rituales relacionados al ciclo de agricultura, cuando van a comenzar a plantar y después de la recolecta de la cosecha. Entonces, también es un tipo de culto colectivo para adoración de los ancestros. Y podemos ver aquí las funciones de los ancestros, no simplemente como nuestros padres, pero como tradiciones culturales que refuerzan la jerarquía social y también da el contexto para cooperación y hasta actos de altruismo, cooperación con nuestros parientes. Entonces, las funciones de los rituales para los ancestros necesitan ser vistos como base de los ancestres y de los sacerdotes. Es una manera de vincular descendientes con ascendencia común y con participación en estos ritos
tenemos un proceso para la identificación del clan en cooperación entre parientes, particularmente la extensión de altruismo para familiares desconocidos y en otras actividades son adaptaciones y procesos de selección natural para disposiciones que favorecen nuestra emulación de parientes mayores, los ancestros, para reforzar nuestra solidaridad como sociedad, el consenso y la conformidad a nuestras tradiciones. El hechicero brujo es tipo de ritualista considerado exclusivamente malévolo, causa muerte, hace canibalismo hasta con parientes, destruye cosecha, animales domésticos. Son personas de bajo estatus social, pero mujeres tanto como hombres. Este papel es por atribución o hasta persecución. Son nombrados como brujos por los sacerdotes, los curanderos y a veces por medios. Y como consecuencia de esta atribución, pueden ser asesinados por sus actividades, no importa si no confesa. Estos tipos de ritualistas se encuentran en sociedades complexas con poder judicial frecuentemente usado para determinar si son culpables o no, con baja integración comunitaria, pero con alta integración política. Es decir, que tienen jerarquía política, pero diversas comunidades adentro de esta jerarquía. Y o hechicero se encuentra en sociedades con sacerdotes, con curanderos, pero no en sociedades con chamanes. Yo creo que el origen de los brujos, hechiceros, es en lo que podemos hablar de los chamanes curanderos en general, porque en particular estos brujos hechiceros tienen características relacionadas a lo que también es característica de los chamanes, rituales de noche, poderes derivados de espíritus de animales en particular, hasta transformación en un animal, roban y pueden devorar almas, particularmente de niños, pueden tener su poder operar sin que les quieran, pero estos brujos no existen en la misma sociedad con chamanes. Creo que son formados por los curanderos chamanísticos en las sociedades integrados políticamente, pero no tienen integración comunitaria. Son grupos subordinados y acusaciones de ser brujo son usados para poder matar a ellos. En lo demás de mi presentación voy a intentar explicar los bases biológicos de los curanderos chamanísticos. Primero, ritual como antiguo lenguaje del cerebro, que no simplemente es usado por animales, pero también por seres humanos para crear comunicación e integración social. Rituales provocan alteraciones de conciencia, es una respuesta natural a estrés y actividades rituales, especialmente usar tambor, cantar, bailar. Rituales son también usados para comunicar y en el contexto de estados alterados de conciencia, esta comunicación ocurre a través del simbolismo visual que está expresado en las visiones. La cura es una respuesta a rituales que provocan procesos endógenos de cura y también una manera de provocar una integración psicológica y también social. Y los espíritus podemos entender como manifestaciones de la integración de los módulos innatos de nuestro cerebro. La evolución de la cura en los hominidios era por extender rituales con actividades miméticas, lo que encontramos como universales de chamanismo y religión, cantar, bailar, usar tambor, expandir funciones de los opioides y efectos de apego son consecuencias de cantar y bailar y música. Este también aumenta la susceptibilidad
a respuestas hipnóticas y placebo que pueden dar curas, y también producen varios tipos de beneficios en la cura a través de los efectos de las alteraciones de conciencia. Principalmente estas actividades derivan de lo que podemos hablar de mimesis, particularmente música, danza, que provocan varios procesos de cura endógena por estimular opioides, dopamina, endorfina, contribuyendo a un aumento de emociones positivas y de un tipo de relación afectiva social. Lo provoca varios tipos de sincronización emocional, cohesión psicológica por la inducción de alterações de conciencia. A música y la danza pueden curar a través de muchos tipos de mecanismos, reducir estrés y tensión y hasta crear un tipo de emoción colectiva que permite que el pueblo siente más integrado y más aceptable de los otros. Y también podemos ver en los procesos de cura los efectos de las alteraciones de conciencia, un tipo de trascendencia neurofarmacológica en que varias maneras de usar ritual producen alterações de conciencia, jejum, dor, privación de sono, bailar, cantar, música, extremos de calor y frío, o bailar por horas y horas, y hasta uso de varios tipos de drogas, producen una respuesta común en el cerebro. Ondas cerebrales sincronizadas, particularmente las ondas tetas, y estas ondas coherentes causan una sincronización del contexto frontal. Estos actúan a través de varios mecanismos fisiológicos que producen estas descargas ascendentes, y estas cargas ascendentes del cerebro base hacia enfrente producen asincronización y también causan un tipo de interferencia, bloqueo de los procesos y áreas de integración del cerebro, permitiendo que el cerebro antiguo está liberado y lo que es normalmente inconsciente comienza a subir y presentar en el cerebro frontal para nuestras experiencias. Y lo que estamos experimentando, yo creo que son en este mundo espiritual, son las inteligencias innatas, operadoras o inteligencias innatas que proveen varios tipos de autoconciencia, que incluye, por ejemplo, detección de animales, detección de características de animales, identificación de algún tipo de entidad, animismo, varios tipos de percepción de otros. En fin, cuando analizamos las inteligencias innatas en comparación al chamanismo, encontramos muchos tipos de características bien iguales. Una inteligencia interpersonal, que es lo que usamos para percibir los espíritus como nosotros. Una inteligencia interpersonal que nos permite inferir pensamientos de otros, internalización de otros, que es lo que tenemos en la comunicación con espíritus y la incorporación del poder de los espíritus. Tenemos la historia natural como inteligencia innata, relacionado a los poderes de animales, totemismo, espíritu guardián. Tenemos simbolismo visual que da a las visiones, música, otra inteligencia innata, tanto como mimética, expresado en los procesos de cura ritual y la comunicación ritual de danza. Entonces, el paradigma chamánico nos deja entender que el chamanismo evolucionó por efectos de rituales, que aumentó el apego e integración psicosocial. La integración psicofisiológica también da varios procesos de sanación de las emociones y la inconsciencia. Las manifestaciones, las estructuras psíquicas innatas e inconscientes son elevados para mostrar
espíritus, comunicación espiritual, y también para provocar varios tipos de experiencias visuales, un simbolismo memético y metafórico en la cura y también visual en el contexto de experiencias visionarias. Pero los dos mecanismos, el conducto tanto como visual, son mecanismos para disparar los opioides endógenos y aumentar nuestro apego con los otros y varios procesos de cura endógena. Entonces, para concluir, las funciones biogenéticas de la religión que nos permite interpretar religión del pasado comienza con curanderos xamanísticos, un universal encontrado en todas sociedades relacionado a las bases de alteraciones de conciencia para curar y adivinación. Comienza con chamán, pero cuando llegamos a sociedades agrícolas y con integración política, tenemos a chamán agrícola o curandero y luego con guerra para cautivos a un medium que pode ser pessoa que é actualmente cautivo e tem sua possessão e vários tipos de experiências de alterações de consciência derivado de seu trauma que aconteceu neste tipo de processo de ser cautivo e forçado a ser exposto. Sacerdotes são de religião comum, adaptações para explorar o poder dos ancestros, manifestados en ritos agrícolas, que son parte de la cultura, las tradiciones, y también reforzado con sacrificio, adoración y protección. Y luego con autointegración política, tenemos este hechicero brujo, que es una manifestación de procesos de persecución y eliminación de los líderes de los sectores oprimidos de la sociedad. En este caso, lo que debemos llevar para interpretación de religión del pasado es primero, no es normalmente una religión del pasado. En el pasado, cada cultura puede tener varios tipos de religión. Un sector xamanística para curar, un sector de sacerdotes para integración política y ritos agrícolas, y este sector de los brujos, hechiceros, personas que son persecutados, oprimidos, porque son los líderes de los sectores bajos de la sociedad. Entonces, yo agradezco la oportunidad de expresar estas ideas. Mis publicaciones son disponibles en parte en mi website, michaelwinkelman.com, y también puede tener acceso a muchos de mis libros, libros y artículos en researchgate.net. Muchas gracias.